Los cuatro pilares de la sanación. A mí me resultaba muy claro después de años de entrevistar a personas que habían experimentado remisiones y sanaciones espontáneas que la mayoría de ellas tenían cuatro cualidades específicas en común. Habían experimentado las mismas coincidencias. Antes de pasar a describir las cuatro cualidades comunes a estos casos, me gustaría destacar algunos de los factores que no fueron constantes entre los individuos que estudié. No abrazaban todos la misma religión. Algunos no tenían filiación religiosa alguna. La mayoría no había sido sacerdotes, rabinos, ministros, ni monjas, ni habían tenido ninguna otra ocupación espiritual. Estos individuos no estaban todos en la New Age. Solo algunos le rezaban a un ser religioso o líder carismáticos específicos. Diferían en edad, sexo, raza, credo, cultura, nivel de educación, profesión y posición económica. Solo unos pocos hacían ejercicio diariamente y no seguían todos el mismo régimen alimentario. Tenían distintas contexturas corporales y diversos niveles de estado físico. También diferían sus costumbres en cuanto al alcohol, los cigarros, la televisión y otros medios. No todos eran heterosexuales, no todos eran sexualmente activos. Mis entrevistados no tenían ninguna situación externa en común que en apariencia hubiera podido causar cambios mensurables en su estado de salud. Coincidencia número uno. Una inteligencia superior innata nos da vida y puede sanar al cuerpo. Las personas con las que hablé, que habían experimentado una remisión espontánea, creían que un orden o inteligencia superior habitaba dentro de ellas, ya fuera que le diera el nombre de mente divina, mente espiritual o mente subconsciente, asentaban que había un poder interior que les daba vida a cada instante y que sabían más de lo que ellos, como seres humanos, podían llegar a saber. Más todavía, si lograban llegar a esta inteligencia, podían darle instrucciones para que empezara a trabajar para ellos. Llegué a darme cuenta de que no hay nada místico en esta mente superior. Es la misma inteligencia que organiza y regula todas las funciones del cuerpo. Este poder hace que el corazón lata ininterrumpidamente más de 100.000 veces por día, sin que nosotros ni siquiera nos detengamos a pensar en ello. Eso suma más de 40 millones de latidos por año, casi 3.000 millones de pulsaciones en una vida de entre 70 y 80 años. Todo esto ocurre de manera automática sin que haya nada que cuidar o limpiar, reparar o reemplazar. Una coincidencia elevada manifiesta una voluntad que es mucho mayor que nuestra propia voluntad. De modo similar, no prestamos ninguna atención a que está bombeando el corazón. 8 litros de sangre por minuto, bastante más de 400 litros por hora, mediante un sistema de canales vasculares de unos 96.000 kilómetros, equivalente a 2 veces la circunferencia de la Tierra. Sin embargo, el sistema circulatorio contribuye solo un 3% de nuestra masa corporal. Todo el tiempo en un lapso de entre 20 y 60 segundos, cada célula de sangre recorre un circuito completo a lo largo del cuerpo y cada glóbulo rojo hace entre 70 y 5.000 y 250.000 viajes completos en su vida. Dicho sea de paso, si apiláramos uno sobre otro todos los glóbulos rojos de nuestro torrente sanguíneo, se adentrarían en los cielos alrededor de 50.000 kilómetros. En el segundo que tardamos en inhalar, perdemos 3 millones de glóbulos rojos y al segundo siguiente la misma cantidad los reemplazó. ¿Cuánto viviríamos si tuviéramos que concentrarnos en hacer que todo esto suceda? Debe de haber una mente superior, más expandida, que orqueste todo esto para nosotros. Por favor, deje de leer por un segundo. En este instante se produjeron unas 100.000 reacciones químicas en cada una de sus células. Ahora multiplique las 100.000 reacciones químicas por la cifra de 70 a 100.000 billones de células que constituyen su cuerpo. La respuesta tiene más de ceros de lo que la mayoría de las calculadoras puede mostrar, y no obstante, a cada segundo, esa apabullante cantidad de reacciones químicas se produce en su interior. ¿Tiene usted que pensar para realizar siquiera una de todas estas reacciones? La mayoría de nosotros no puede ni sacar el saldo de su chequera o recordar más de 7 artículos de la lista del supermercado, de modo que es una gran fortuna que haya una inteligencia superior a nuestra mente consciente que lleve la batuta. En ese mismo segundo murieron 10 millones de sus células, y al instante siguiente fueron reemplazadas por casi 10 millones de células nuevas. El páncreas solo regenera casi todas sus células en un día. Sin embargo, ni por un momento pensamos en cómo nos deshacemos de esas células muertas, ni en todas las funciones necesarias para la mitosis
el proceso que da origen a la producción de células nuevas para que el tejido se repare y crezca. Los cálculos más recientes estiman que la comunicación entre las células, de hecho, viaja más rápido que la luz. En este momento quizás usted le esté prestando algo de atención a su cuerpo. Sin embargo, algo que no es su mente consciente está produciendo la secreción de enzimas en las cantidades exactas para digerir la comida que usted consumió, reduciéndola a sus componentes nutritivos. Un mecanismo de un orden superior está filtrando litros de sangre por hora a través de sus riñones para elaborar la orina y eliminar los desechos. En una hora, las máquinas de diálisis más avanzadas solo pueden filtrar entre el 15 y el 20% de los desechos de la sangre en el cuerpo. Esta mente superior lleva a cabo precisamente las 66 funciones del hígado, aunque la mayoría de la gente nunca imaginaría que este órgano realiza tantas tareas. La misma inteligencia puede impartirles directivas a diminutas proteínas para que lean la sofisticada secuencia de la cadena de ADN mejor que cualquier tecnología actual. Esa es toda una hazaña, considerando que si pudiéramos desenmarañar el ADN de todas las células de nuestro cuerpo y estirarlo en una línea, haría un viaje de ida y vuelta hasta el Sol 150 veces. De alguna manera, nuestra mente superior orquesta diminutas enzimas proteicas que pasan constantemente a toda velocidad por los 3.200 millones de secuencias de ácido nucleico que son los genes de cada célula, controlando que no haya mutaciones. La empresa de la seguridad privada de nuestro cuerpo sabe cómo combatir miles de bacterias y virus sin que nosotros siquiera tengamos que darnos cuenta de que nos están atacando. Incluso memoriza a esos invasores para que, en caso de que vuelvan a ingresar, el sistema inmune esté mejor preparado. Y lo más maravilloso de todo es que esta fuerza de vida sabe cómo empezar a partir apenas de dos células, un espermatozoide y un óvulo, y crear nuestros 100.000 billones de células especializadas. Luego de darnos vida, regenera de manera continua esta vida y regula una cantidad increíble de procesos. Es probable que no notemos a nuestra mente superior en funcionamiento, pero en el instante mismo en que morimos, el cuerpo empieza a descomponerse porque este poder interior ha desaparecido. Como las personas a las que entrevisté, yo tuve que reconocer que hay una inteligencia que funciona en nosotros y que supera por mucho nuestras capacidades conscientes. Anima nuestro cuerpo a cada pequeño instante y sus tareas increíblemente complejas ocurren casi a nuestras espaldas. Somos seres conscientes, pero, por lo general, solo prestamos atención a los hechos que nos parecen importantes. Esas 100.000 reacciones químicas que ocurren a cada segundo en nuestros 100.000 billones de células son una expresión milagrosa de la fuerza de vida. Sin embargo, el único momento en que se tornan importante para la mente consciente es cuando algo anda mal. Este aspecto del yo es objetivo e incondicional. Si estamos vivos, esta fuerza de vida se expresa en nosotros. Todos compartimos este orden innato independientemente del sexo, de la edad y de la información genética. Esta inteligencia trasciende razas, culturas, posiciones sociales, situaciones económicas y creencias religiosas. Nos da vida a todos. Pensemos en ello o no, estemos despiertos o dormidos, tristes o contentos. Una mente más profunda nos permite creer lo que queramos, que nos gusta algunas cosas y otras no, ser condescendientes o críticos. Este dador de vida presta poder para lo que fuere que seamos. Nos inviste del poder de expresar la vida de la manera que prefiramos. Esta inteligencia sabe cómo mantener el orden entre todas las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo porque creó al cuerpo a partir de dos células individuales. Otra vez, el poder que hizo al cuerpo es el poder que mantiene y sana al cuerpo. Las enfermedades de mis entrevistados significaban que, hasta cierto punto, habían perdido contacto o se habían distanciado en parte de su conexión con este orden superior. Tal vez su pensamiento de alguna manera había dirigido esta inteligencia hacia la enfermedad, alejándola de la salud. Pero lograron comprender que si aprovechaban esta inteligencia y usaban sus pensamientos para dirigirla, ella sabría cómo sanar el cuerpo para ellos. Su mente superior ya sabía cómo cuidar el negocio, ellos tan solo debían hacer contacto con ella. Las capacidades de esta inteligencia innata, mente subconsciente o naturaleza espiritual son muchos mayores que las de cualquier píldora, tratamiento o terapia. Y ella está allí, esperando que le demos permiso para actuar a voluntad. Estamos montados sobre la espalda de un gigante y nos está llevando a pasear gratis. Coincidencia número 2. Los pensamientos son reales. Los pensamientos afectan al cuerpo de manera directa.
Nuestro modo de pensar afecta tanto a nuestro cuerpo como a nuestra vida. Quizás usted ya oyó este concepto, expresado anteriormente de distintas maneras. Por ejemplo, en la frase "la mente sobre la materia". Las personas a las que entrevisté no solo compartían este principio, sino que también usaban como base para efectuar cambios conscientes en su propia mente de su cuerpo y en su vida personal. Para entender cómo lo lograban, empecé a estudiar el creciente corpus de investigación acerca de la relación entre el pensamiento y el cuerpo físico. Existe un campo emergente de la ciencia denominado psiconeuroinmunología, que ha demostrado la relación entre la mente y el cuerpo. Puedo describir lo que aprendí en estos simples términos. Nuestros pensamientos producen una reacción bioquímica en el cerebro. Entonces el cerebro libera señales químicas que se transmiten al cuerpo, donde actúan como los mensajeros del pensamiento. Los pensamientos que producen los químicos en el cerebro permiten que el cuerpo se sienta exactamente del modo en que estamos pensando. Así, cada pensamiento produce un químico correspondiente a un sentimiento o sensación en nuestro cuerpo. En esencia, cuando tenemos pensamientos felices, inspiradores o positivos, el cerebro elabora químicos que hacen que nos sintamos alegres, inspirados o eufóricos. Por ejemplo, cuando nos anticipamos a una experiencia que es agradable, el cerebro de inmediato genera un neurotransmisor químico llamado dopamina, que enciende en el cerebro y en el cuerpo la anticipación a esa experiencia y provoca en nosotros un estado de emoción y expectativa. Si tenemos pensamientos de odio, de enojo o de desprecio por nosotros mismos, el cerebro también produce químicos llamados neuropéptidos, ante los que el cuerpo responde de manera comparable. Entonces nos sentimos odiosos, enojados o indignos. Como usted puede apreciar, los pensamientos de inmediato se convierten en materia. Cuando el cuerpo responde a un pensamiento con un sentimiento o sensación, esto genera una respuesta en el cerebro. El cerebro, que constantemente controla y evalúa la situación del cuerpo, nota que este último se siente de una manera determinada. En respuesta a esa sensación corporal, el cerebro genera pensamientos que producen los correspondientes mensajeros químicos y uno empieza a pensar del mismo modo en que está sintiéndose. El pensamiento crea el sentimiento y, entonces, el sentimiento crea el pensamiento, en un ciclo continuo. Este ciclo finalmente crea un estado particular en el cuerpo, que determina la naturaleza general de nuestra manera de sentirnos y comportarnos. A esto lo llamaremos estado de ser. Por ejemplo, supongamos que una persona vive gran parte de su vida en un ciclo repetitivo de pensamientos y sentimientos relacionados con la inseguridad. En el momento en que piensa que no es suficientemente buena o inteligente, su cerebro libera químicos que producen un sentimiento o sensación de inseguridad. Ahora se siente de la manera en que estaba pensando. Una vez más que se siente insegura, entonces empieza a pensar del modo en que estaba sintiéndose. En otras palabras, su cuerpo ahora provoca en ella un pensamiento. Este pensamiento la conduce a más sentimientos de inseguridad y así el ciclo se perpetúa. Si los pensamientos y sentimientos de esta persona años tras años continúan generando la misma espiral de realimentación biológica entre el cerebro y su cuerpo, ella vivirá en un estado de ser que se llama inseguro. Cuanto más pensamos los mismos pensamientos, los cuales producen los mismos químicos, los cuales hacen que el cuerpo tenga los mismos sentimientos o sensaciones, más nos veremos modificados físicamente por nuestros pensamientos. De este modo, según que sea aquello que estemos pensando y sintiendo, crearemos nuestro estado de ser. Esto en lo que pensamos y la energía o intensidad de estos pensamientos influye de manera directa en nuestra salud, en las decisiones que tomamos y en definitiva en nuestra calidad de vida. Aplicando este razonamiento a sus propias vidas, muchos entrevistados comprendieron que gran cantidad de sus pensamientos no solo no eran buenos para su salud, sino que también podrían ser la principal razón por la que se habían desarrollado su estado de infelicidad o enfermedad. Muchos de ellos habían pasado casi todo el día durante los últimos 10 años en estados internos de ansiedad, preocupación, tristeza, celos, enojo o alguna otra forma de dolor emocional. Pensar y sentir, sentir y pensar de ese modo durante tanto tiempo, dijeron, era lo que había hecho que se manifestaran sus enfermedades. De esto dedujeron que, para transformar su salud física, debían ocuparse de sus actitudes, conjunto de pensamientos que están agrupados en secuencias habituales. Nuestras actitudes crean un estado de ser que está directamente relacionado con el cuerpo.
Así, una persona que quiere mejorar su salud debe cambiar todos sus patrones de pensamiento y estos nuevos patrones o actitudes finalmente cambiarán su estado de ser. Para hacer esto, tendrá que liberarse de los perpetuos ciclos perjudiciales de pensamientos y sentimiento, sentimiento y pensamiento, y reemplazarlos por otros nuevos y beneficiosos. He aquí un ejemplo. A Tom, desarrollar una dolencia digestiva tras otra y vivir con un dolor constante en su columna, finalmente lo alentó a examinar su vida. En su reflexión sobre sí mismo, se dio cuenta de que había estado reprimiendo sentimientos de desesperación provocados por el estrés de permanecer en un trabajo que lo hacía sentir desgraciado. Había pasado 2 décadas sintiendo enojo y frustración con respecto a su empleador, a sus compañeros de trabajo y a su familia. Otras personas solían experimentar el mal genio de Tom, pero durante todo ese tiempo sus pensamientos secretos habían girado alrededor de la autocompasión y la victimización. Experimentar repetidamente estos patrones rígidos en su pensamiento, en sus creencias, en sus sentimientos y en su vida resultó en una cantidad de actitudes tóxicas que el cuerpo de Tom simplemente no pudo digerir. Su sanación comenzó, me comentó Tom, cuando reconoció que sus actitudes inconscientes eran la base de su estado de ser, de la persona en la que se había convertido. La mayoría de los individuos cuyo casos estudié arribaron a conclusiones similares a las de Tom. Para empezar a cambiar sus actitudes, comenzaron a prestarle atención a sus pensamientos. En particular, hicieron un esfuerzo consciente por observar sus procesos automáticos de pensamiento, en especial los que eran dañinos. Para su sorpresa, descubrieron que la mayoría de sus afirmaciones interiores persistentes y negativas no eran ciertas. En otras palabras, el solo hecho de que tengamos un pensamiento no significa necesariamente que debamos creer que es verdad. En efecto, la mayoría de los pensamientos son ideas que construimos y luego terminamos creyendo. Creer simplemente se convierte en una costumbre. Por ejemplo, Sheila, con todos sus desórdenes digestivos, se dio cuenta de cuán a menudo pensaba en sí misma como una víctima sin la capacidad de cambiar su propia vida. Vio que estos pensamientos habían provocado sentimientos de impotencia. Al cuestionar esta creencia, pudo admitir que su abnegada madre no había hecho nada que impidiera que Sheila fuera en pos de sus sueños o desistiera de hacerlo. Algunos de mis entrevistados comparaban sus pensamientos repetitivos con programas de computación que funcionaran todo el día, todos los días, en el plano de fondo de su vida. Dado que ellos eran los que manejaban estos programas, podían elegir cambiarlos y hasta eliminarlos. Esta fue una revelación crucial. En algún punto, todos aquellos a los que entrevisté tuvieron que luchar contra la noción de que nuestros pensamientos son incontrolables. Por el contrario, tuvieron que elegir ser libres y tomar el control de sus pensamientos. Todos habían resuelto interrumpir sus procesos negativos habituales de pensamiento antes de que pudieran producir reacciones químicas dolorosas en su cuerpo. Estos individuos estaban determinados a manejar sus pensamientos y eliminar las maneras de pensar que no les hacían bien. Los pensamientos conscientes repetidos lo suficientemente a menudo se convierten en pensamientos inconscientes. Un ejemplo común de esto es que debemos pensar de manera consciente todas nuestras acciones mientras aprendemos a manejar. Al cabo de mucha práctica, podemos hacerlo a 120 km por hora desde un punto A hasta un punto B sin recordar ninguna parte del viaje, porque nuestra mente subconsciente suele estar en el volante. Todos hemos tenido la experiencia de estar completamente distraídos durante un trayecto de rutina en el auto y recién sentir que nuestra mente consciente volvía a conectarse en respuesta a algún sonido inusual del motor o al golpeteo rítmico de un neumático pinchado. De modo que, si abrigamos los mismos pensamientos continuamente, empezarán como pensamientos conscientes, pero al final se convertirán en programas inconscientes automáticos. La neurociencia tiene una explicación sólida de cómo sucede esto. Usted lo comprenderá desde un punto de vista científico para cuando termine de leer este libro. Estos modos inconscientes de pensar se convierten en nuestros modos inconscientes de ser y afectan nuestra vida en forma directa igual que los pensamientos conscientes. Así como los pensamientos emiten reacciones bioquímicas que conducen a una conducta, nuestros pensamientos repetitivos e inconscientes producen patrones automáticos adquiridos de comportamiento que son casi involuntarios. Estos patrones de conducta son hábitos y, casi con seguridad, se instalan neurológicamente en el cerebro. Se necesita conciencia y esfuerzo para romper el ciclo de un proceso de pensamiento que se ha vuelto inconsciente.
Primero, debemos salirnos de la rutina para poder echarle una mirada a nuestra vida, mediante la contemplación y la reflexión sobre nosotros mismos. Podemos darnos cuenta de nuestros guiones inconscientes. Luego, debemos observar estos pensamientos sin responder ante ellos, para que ya no generen las reacciones químicas automáticas que producen la conducta habitual. Todos, en nuestro interior, poseemos un nivel de conciencia de nosotros mismos que puede observar nuestro pensamiento. Debemos aprender a separarnos de estos programas. Cuando lo hagamos, podemos tener un dominio voluntario sobre ellos. En última instancia, podemos ejercer control sobre nuestros pensamientos. Así podremos deshacer neurológicamente los pensamientos que se habían instalado en nuestro cerebro. Dado que sabemos por la neurociencia que los pensamientos producen reacciones químicas en el cerebro, tendría sentido, entonces, que ellos tuvieran algún efecto en el cuerpo físico al cambiar nuestro estado interno. No solo los pensamientos gravitan en cómo vivimos nuestra vida, sino que ellos se convierten en materia dentro del cuerpo. Los pensamientos tienen peso. Más allá de su creencia en que los pensamientos son reales y en que la manera de pensar de la gente impacta de un modo directo en su salud y en su vida, estos individuos comprobaron que sus propios procesos de pensamiento eran los que los habían puesto en problemas. Empezaron a examinar su vida analíticamente. Cuando tuvieron la inspiración y la disposición para cambiar su modo de pensar, pudieron revitalizar su salud. Una nueva actitud puede convertirse en un nuevo hábito. Coincidencia número 3. Podemos reinventarnos. Como estaban motivados por severas enfermedades físicas y mentales, las personas a las que entrevisté se dieron cuenta de que, en su tarea de tener pensamientos nuevos, debían ir a fondo. Para convertirse en personas transformadas, debían repensarse dentro de una nueva vida. Todos los que recuperaron su salud lo lograron después de tomar la decisión consciente de reinventarse. Al romper, a menudo con sus rutinas diarias, pasaron tiempo solos, pensando y considerando, examinando y especulando alrededor de cuál era el tipo de persona en que querían convertirse. Se hicieron preguntas que desafiaron las suposiciones más férreas acerca de quiénes eran. Preguntas del estilo ¿y qué pasa si? Fueron vitales para este proceso. ¿Qué pasa si dejo de ser una persona infeliz, egocéntrica, que sufre y cómo puedo cambiar? ¿Qué pasa si ya no me preocupo ni me siento culpable ni guardo rencores? ¿Qué pasa si empiezo a decir la verdad a mí y a los demás? Todos esos ¿qué pasa si? Los llevaron a otras preguntas. ¿Qué personas conozco que suelen estar felices y cómo se comportan? ¿A qué personajes históricos admiro por ser nobles y especiales? ¿Cómo puedo llegar a ser como ellos? ¿Qué tendría que decir, hacer y pensar y cómo debería actuar para representarme de manera diferente ante el mundo? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Recolectar información fue otro paso importante en la senda de la reinvención. Los entrevistados tuvieron que tomar lo que sabían de sí mismo y luego reformatear su pensamiento para desarrollar nuevas ideas acerca de en qué persona querían convertirse. Todos empezaron con ideas extraídas de su propia experiencia de vida. También ahondaron en libros y películas sobre gente a las que ellos respetaban. Juntaron algunos de los méritos y puntos de vista de esos personajes, además de otras cualidades que ellos consideraban, y utilizaron toda esta materia prima para empezar a construir una nueva representación de cómo querían expresarse. A medida que estas personas exploraron las posibilidades de una mejor manera de ser, también aprendieron nuevas formas de pensar. Interrumpieron el flujo de pensamientos repetitivos que habían ocupado la mayor parte de sus momentos de vigilia. Al soltar estos hábitos familiares y cómodos de pensamientos, llegaron a un concepto más desarrollado de en qué persona podían convertirse, reemplazando una antigua idea de sí mismos por un nuevo ideal más grande. Todos los días le dedicaron tiempo a ensayar mentalmente cómo sería esta persona nueva. Como vimos en el capítulo 1, el ensayo mental estimula el cerebro a crear nuevos circuitos neuronales y cambiar el modo en que funciona el cerebro y la mente. En 1995, en el Diario de Neurofisiología, salió un artículo que demostraba los efectos que el ensayo mental, solo, había tenido en el desarrollo de redes neuronales en el cerebro. Las redes neuronales son un grupos individuales de neuronas o células nerviosas
que trabajan juntas y de manera independiente en un cerebro en funcionamiento. Las redes neuronales son el último modelo de la neurociencia para explicar de qué manera aprendemos y recordamos. También puede utilizarse para explicar cómo cambia el cerebro con cada nueva experiencia, cómo se generan los distintos tipos de recuerdos, cómo se desarrollan las habilidades, cómo se lleva a cabo las acciones y conductas conscientes e inconscientes, y hasta cómo se procesan todas las formas de información sensorial. Las redes neuronales son el concepto actual de la neurociencia que explica cómo podemos cambiar a nivel celular. En esta investigación en particular, se les pidió a 4 grupos de individuos que participasen en un estudio de 5 días que involucraba la práctica de piano. Para medir los cambios que pudieran producirse en el cerebro, el primer grupo de voluntarios aprendió y memorizó una secuencia específica de 5 dedos para una sola mano, la que practicaron físicamente todos los días durante 2 horas en ese periodo de 5 días. El segundo grupo tuvo que tocar el piano sin ninguna instrucción o conocimiento de ninguna secuencia específica. Tocaron al azar durante 2 horas todos los días durante 5 días sin aprender ninguna secuencia de notas. El tercer grupo ni siquiera se acercó al piano, pero los individuos tuvieron la oportunidad de observar lo que se le enseñaba al primer grupo, hasta que lo aprendieran de memoria en su mente. Luego tuvieron que ensayar mentalmente los ejercicios imaginándose la experiencia durante la misma cantidad de tiempo por día que los participantes del primer grupo. El cuarto grupo fue de control. Sus miembros no hicieron nada en absoluto, no aprendieron ni practicaron nada en ese experimento en particular, ni siquiera se presentaron. Al cabo del quinto día de estudio, los experimentadores emplearon una técnica denominada estímulo magnético transcraneal, junto con unos cuantos sofisticados aparatos para medir los cambios que se habían producido en el cerebro. Para su sorpresa, el grupo que solo ensayó mentalmente evidenció casi los mismos cambios que incluían la expansión y desarrollo de redes neuronales en la misma área específica del cerebro que los participantes que físicamente habían practicado las secuencias en el piano. Los del segundo grupo, que no habían aprendido ninguna secuencia en el piano, demostraron muy pocos cambios en el cerebro, dado que no habían realizado la misma serie de ejercicios una y otra vez todos los días. La anterioridad de su actividad nunca estimuló los mismos circuitos neuronales de manera repetitiva y, por ende, no fortaleció ninguna conexión adicional de sus células nerviosas. El grupo de control, los que nunca aparecieron, no evidenció ningún cambio en absoluto. ¿Cómo es que el tercer grupo se produjeron los mismos cambios cerebrales que en el primero sin siquiera tocar el teclado? Mediante la concentración mental, los participantes del tercer grupo encendieron repetidamente redes neuronales específicas en áreas determinadas del cerebro. Como resultado, conectaron esas células nerviosas entre sí en mayor medida. Este concepto de la neurociencia se llama aprendizaje de Hebb. La idea es simple. Las células nerviosas que se encienden juntas se conectan entre sí. Por lo tanto, cuando grupos de neuronas se estimulan repetidamente, construyen conexiones más fuertes y ricas entre sí. Según los escanogramas cerebrales funcionales de este experimento en particular, los temas que se ensayaron mentalmente activaron el cerebro de la misma manera que si los participantes en verdad hubieran realizado la tarea. Encender repetidamente a las neuronas formó y desarrolló un grupo de estas en una parte específica del cerebro, que ahora sustentaba el patrón del propósito consciente. A voluntad, los pensamientos podrían rastrearse y localizarse en el cerebro. Es interesante destacar que los circuitos se fortalecieron y desarrollaron en la misma área del cerebro que en el grupo que participó físicamente. Desarrollaron y cambiaron su cerebro simplemente pensando. Con el esfuerzo mental apropiado, el cerebro no conoce la diferencia entre el esfuerzo mental y el físico. La experiencia de Sheila en la cura de su enfermedad digestiva ilustra este proceso de reinvención. Ella había resuelto que ya no quería revivir los recuerdos de su pasado y las actitudes asociadas a ellos que la habían definido como víctima. Habiendo identificado los procesos habituales de pensamiento que quería soltar, cultivó un nivel de conciencia en el que tuvo el suficiente control para interrumpir sus pensamientos inconscientes. Por lo tanto, Sheila ya no encendió diariamente las mismas redes neuronales relacionadas. Una vez que logró dominar esos antiguos patrones de pensamiento y ya no disparó esos hábitos neurológicos de pensamiento, su cerebro empezó a descartar esos circuitos que no utilizaba. Este es otro aspecto relacionado con el aprendizaje de Hebb.
que podemos resumir de la siguiente manera. Las células nerviosas que ya no se encienden juntas ya no se conectan entre sí. Esta es la ley universal de úselo o déjelo, en funcionamiento, y puede obrar maravillas en el cambio de antiguos paradigmas de pensamiento relacionados con nosotros mismos. Con el correr del tiempo, Sheila se despojó de la carga de los viejos y limitados pensamientos que habían estado coloreando su vida. Ahora, para ella, era mucho más fácil imaginar a la persona que quería ser. Exploró posibilidades que nunca antes había considerado. Durante semanas enteras, se concentró en la manera en que quería pensar y actuar como esta persona nueva y desconocida. Repasaba constantemente estas nuevas ideas acerca de sí misma de modo tal que pudiera recordar quién sería ese día. Finalmente se convirtió en una persona sana, feliz y entusiasta respecto de su futuro. Desarrolló nuevos circuitos cerebrales igual que los que habían aprendido secuencias de piano. Es interesante destacar aquí que en la mayoría de las personas a las que entrevisté nunca sintieron que debían forzarse a sí misma a hacer esto. Por el contrario, les habían encantado practicar mentalmente quién querían llegar a ser. Igual que Sheila, todos los que compartieron sus historias conmigo lograron reinventarse. Siguieron concentrándose en su nuevo ideal hasta que se volvió su forma de ser habitual. Se convirtieron en otra persona y esa persona nueva tenía nuevos hábitos. Rompieron con la costumbre de ser ellos mismos. El modo en que lo lograron nos lleva al cuarto de postulado que comparten los que experimentaron estas sanaciones físicas. Coincidencia número 4. Somos capaces de prestar tanta atención a algo que podemos perder la noción del espacio y tiempo relativos. Mis entrevistados sabían que otros antes que ellos se habían curado de sus propias enfermedades. Por eso creían que sanarse era posible para ellos también. Pero no dejaron el proceso librado a la suerte. Simplemente tener esperanzas y deseos no era la solución. El mero saber lo que tenían que hacer no era suficiente. Para que se sanaran, se necesitaba que estos raros individuos cambiaran su mente para siempre y crearan de manera intencional los resultados que deseaban. Cada persona debía alcanzar un estado de decisión absoluta, férrea voluntad, pasión interior y completa concentración. Como dijo Dean, solo debe tomar la decisión. Este enfoque requiere un gran esfuerzo. El primer paso para todos ellos fue la decisión de lograr que este proceso fuera la más importante en su vida. Esto significaba romper con los programas habituales, actividades sociales, hábitos televisivos, etc. Si hubieran continuado con su rutina normal, habrían seguido siendo la misma persona que había manifestado la enfermedad. Para cambiar, para dejar de ser la persona que habían sido, ya no podían hacer las mismas cosas que normalmente hacían. En cambio, estos inconformistas se sentaron todos los días y empezaron a reinventarse. Le dieron a esto más importancia que a hacer cualquier otra cosa, dedicando cada momento de su tiempo libre a este esfuerzo. Todos practicaron convertirse en un observador objetivo de sus antiguos pensamientos familiares. Tal vez usted esté pensando, eso es bastante fácil de hacer cuando debemos enfrentar una crisis seria en nuestra salud. Después de todo, mi vida está en mis propias manos. Bueno, ¿acaso no todos sufrimos de alguna aflicción física, emocional o espiritual que afecte nuestra calidad de vida? ¿Esas afecciones no merecen la misma clase de atención concentrada? Por cierto, estas personas tuvieron que luchar con sus creencias limitantes, su falta de confianza en sí mismas y sus miedos. Tuvieron que negar tanto sus propias voces familiares internas como las externas de otras personas, en especial cuando los incitaban a preocuparse y concentrarse en el resultado clínico pronosticado de sus afecciones. Casi todos señalaban que este nivel mental no es fácil de alcanzar. Nunca se habían dado cuenta de cuánto parloteo ocupa a la mente que no está entrenada. Al principio, se preguntaban qué pasaría si empezaban a caer en los patrones habituales. ¿Tendrían la fortaleza de evitar volver a los antiguos caminos? ¿Podrían mantener la conciencia de sus pensamientos a lo largo del día? Pero, con la experiencia, descubrieron que, siempre que volvían a ser su yo anterior, podían detectarlo e interrumpir el programa. Cuanto más se ejercitaban en prestarle atención a sus pensamientos, más fácil se hacía este proceso y mejor se sentían acerca de su futuro. Al sentirse tranquilos y calmados, suavizados por un sentido de claridad, surgió un nuevo yo.
Es interesante destacar que todos los individuos informaron haber experimentado un fenómeno que se convirtió en parte de su nueva vida. Durante los largos periodos de introspección destinados a reinventarse, ponían tanta dedicación en concentrarse en el momento presente y en el propósito que algo sorprendente sucedía. Perdían por completo la noción de su cuerpo, del tiempo y del espacio. Nada era real para ellos, excepto sus pensamientos. Permítanme ponerlo en perspectiva. Nuestra conciencia cotidiana normalmente se involucra en tres cosas. Primero, tenemos una conciencia de que estamos en un cuerpo. Nuestro cerebro recibe feedback acerca de qué está sucediendo dentro del cuerpo y qué estímulos está recibiendo desde nuestro entorno y describimos lo que siente el cuerpo en términos de sensaciones físicas. Segundo, tenemos conciencia de nuestro entorno. El espacio que nos rodea es nuestra conexión con la realidad exterior. Le prestamos atención a las cosas, objetos, personas y lugares de nuestro alrededor. Tercero, tenemos un sentido de paso del tiempo. Estructuramos nuestra vida dentro del concepto de tiempo. Sin embargo, cuando la gente se concentra interiormente mediante una seria contemplación reflexiva sobre sí misma, cuando ensayan mentalmente nuevas posibilidades de quién quiere ser, es capaz de quedar tan inmersa en lo que está pensando que a veces su atención se separa por completo de su cuerpo y de su entorno. Parecería que estos se desvanecen o desaparecen. Hasta el concepto de tiempo se esfuma. No es que estén pensando en el tiempo, sino que después de tales periodos, cuando abren los ojos, esperan hallar que ha pasado apenas un minuto o dos, descubren que han sido horas. En estos momentos no nos preocupamos por los problemas ni tampoco sentimos dolor. Nos disociamos de las sensaciones del cuerpo y de la conexión con todo a nuestro alrededor, podemos quedar tan inmersos en el proceso creativo que nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando se produce ese fenómeno, los individuos no tienen conciencia de nada más que sus pensamientos. En otras palabras, lo único que es real para ello es la conciencia de lo que están pensando. Casi todos los que han expresado en términos similares, yo quería ir a este otro lugar en mi mente, dijo uno de ellos, donde no había distracciones, no había tiempo, yo no tenía cuerpo, no había ninguna cosa, nada, excepto mis pensamientos. En efecto, se convertían en una no persona, una no cosa, en un no tiempo. Abandonaban su asociación presente con ser un alguien, él, usted o yo, y se convertían en un nadie. En este estado, como luego yo comprendería, estos individuos pudieron empezar a convertirse exactamente en lo que estaban imaginando. El cerebro humano, mediante el lóbulo frontal, tiene la capacidad de bajarles el volumen a los estímulos del cuerpo y del entorno o incluso apagarlos por completo. Igual que la conciencia del tiempo, las últimas investigaciones en la tecnología del escáner cerebral funcional han demostrado que, cuando la gente realmente se enfoca y se concentra, los circuitos cerebrales relacionados con el tiempo, el espacio y los sentimientos, movimientos, percepciones sensoriales del cuerpo, literalmente se acallan. Como seres humanos tenemos el privilegio de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que cualquier otra cosa y, cuando lo hacemos, el cerebro registra esas impresiones en los profundos pliegues de sus tejidos. El dominio de esta habilidad es lo que nos permite empezar a reinstalar nuestro cerebro y así cambiar nuestra vida. ¿Qué es la atención? Algunas de las más recientes investigaciones en neurociencia sugieren que, para cambiar la arquitectura del cerebro, debemos prestarle atención a la experiencia en un momento determinado. El estímulo pasivo de los circuitos cerebrales, sin que nosotros le prestemos atención al estímulo y sin que seamos conscientes de lo que está procesando, no provoca ningún cambio en el cerebro. Por ejemplo, mientras usted lee el libro, puede oír a uno de los miembros de su familia pasando la aspiradora en un plano de fondo. Pero si este estímulo no es importante para usted, no le prestará atención. Por el contrario, seguirá leyendo. Lo que está leyendo en este momento es más importante para usted. Por ende, su atención enciende selectivamente distintos circuitos en el cerebro mientras se filtra y descarta otro conjunto de datos que no son importantes. Entonces, ¿qué es la atención? Cuando le prestamos atención a una sola cosa cualquiera, ponemos toda nuestra conciencia en ello, al mismo tiempo que ignoramos toda otra información que podría estar disponible para que la procesara nuestros sentidos y el cuerpo la sintiera. También podemos ponerle obstáculos a recuerdos extraviados que llegan al azar.
Impedimos que nuestra mente divague por pensamientos relacionados con lo que hay para cenar, por los recuerdos de la última Navidad o incluso por nuestras fantasías con nuestro compañero de trabajo. Impedimos que nuestra mente actúe o haga otra cosa distinta de lo que estamos estableciendo como un objetivo importante. En verdad, no podríamos sobrevivir sin esta capacidad de seleccionar a qué cosa dedicarles nuestra atención. Nuestra capacidad de seleccionar la pequeña fracción de información que ocupará nuestra atención depende del lóbulo frontal del cerebro. Dado que el lóbulo frontal nos permite depositar una atención sostenida en una sola cosa cualquiera, como leer estas páginas, desconecta otros circuitos cerebrales que se relacionan con modalidades tales como oír, saborear, mover las piernas, sentir el trasero en el sofá, tener dolor de cabeza o percibir que nuestra vejiga está llena. Por lo tanto, cuantos mejores sean sus aptitudes para prestar atención a sus imágenes mentales internas, con tanta más facilidad será capaz de reinstalar su cerebro y controlar otros circuitos cerebrales que procesan la estimulación sensorial familiar. Otras consideraciones menores. Si bien no son tan importantes como los 4 elementos arriba descritos, sugieren varios puntos más de intersección entre las experiencias de mis entrevistados. Aquí limitaré el comentario a solo dos. El primero es que estos individuos supieron en algún nivel más profundo y con un importante grado de certeza que se habían sanado. No necesitaron ningún tipo de examen diagnóstico para saberlo, aunque muchos se sometieron a pruebas que demostraron que estaban curados. La segunda consideración es que varios médicos pensaron que la decisión de sus pacientes de no aceptar los métodos convencionales eran descabellada. Del mismo modo, los médicos de los pacientes curados no les creyeron cuando les revelaron lo que para ellos era verdad. En algunos casos la respuesta de los doctores es comprensible, en otros es lamentable. Sin embargo, la mayoría de los profesionales médicos, al verificar el cambio de los resultados objetivos, les dijeron: no sé lo que está haciendo, pero sea lo que fuere, continúe haciéndolo.